¿Podría agrandar un poquitito más? Sí. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día lo vamos a dividir en dos partes. Como tenemos clase de 1 hora y media y día, vamos a partir viendo un poquito de las habilidades de comprensión lectora, que es la otra mitad de la materia que hemos estado viendo esta semana. Y después vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a hacer, yo creo que 45 minutos de cada uno. ¿Ya? Sí. Perdón, se me quedó callada a instantes, es que estoy tomando desayuno, ¿ya? Ah, no se preocupe. Entonces, estas semanas habíamos visto todo lo que es la comprensión de lectora y el leer conscientemente. Ay, mira, tengo aquí la cosita. Leer conscientemente los textos para poder entender. Se va a entregar, ¿cierto? Para esto, lo que hemos ido empezando a introducir es el tema de detectar, corregir y regular la comprensión. O sea, ir revisando si vamos entendiendo bien las cosas, leyendo con pausa, respondiendo a ver si es que lo estamos entendiendo, haciéndonos preguntas y volviendo a leer para poder comprender de mejor forma un texto, ¿cierto? Bueno, y además, para esto es para que logremos de aquí a fines de noviembre mejorar la comprensión lectora y por ende el puntaje de la prueba. ¿Ya? Y por eso estuvimos trabajando el antes, durante y después, que lo vamos a seguir trabajando. Pero antes vamos a ver cuáles son las habilidades que contempla la prueba de transición. Esto por lo general es lo último que yo enseño. Todo esto lo que vimos el antes, durante y después, y las habilidades después de los contenidos. Pero en este momento lo estoy haciendo al revés, cosa de que tengas noción de estas habilidades del antes, durante y después, para que al momento que ya desde la próxima semana empecemos a ver los contenidos, los vamos trabajando en conjunto. Es por esto que tenemos las habilidades que en la prueba de transición evalúan las estrategias o procedimientos para poder comprender un texto. Dentro de la prueba se agrupan en 3 habilidades o 3 conjuntos: rastrear y localizar, que ya vamos a ir viendo lo que es, pero ¿qué imaginas tú que es rastrear y localizar? ¿Tomar informaciones? ¿De dónde? ¿A través del texto? ¿Y de qué forma? Si es localizar. ¿Qué es localizar? ¿Sabes lo que es localizar? No. Encontrar. Buscar y rastrear es buscar y localizar es encontrar. Buscar y encontrar. Si es buscar y encontrar, ¿qué tipo de preguntas crees que pueden ser según lo que vimos en la semana?
acuerdas los tipos de preguntas que vimos en la semana, el miércoles, creo que fue, martes, miércoles? Buscar y encontrar. Fíjate que si no te acuerdas me dices y lo revisamos, no hay problema. Buscar y encontrar ¿de qué era? ¿Cuál es la pregunta? En el texto, este es el buscar y encontrar o rastrear y localizar. Es uno de los conjuntos de habilidades que se trabajan dentro de la prueba de transición. ¿Te hace sentido? ¿Te recuerda a alguno de los puntos que vimos el martes creo que fue? ¿O no te suena para nada? No me suena nada. No hay problema, acuérdate que si no te suena tú me dices nomás ahí. No hay problema que vamos cambiando de pantalla. ¿Cuáles son las habilidades que debe desarrollar un buen lector? Teníamos la capacidad de conocimiento, la capacidad de comprensión, la capacidad de interpretación, de análisis, de síntesis y de evaluación. ¿Te acuerdas de eso? Aunque Sí. sea un poquito. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Dentro de esto, recuerda que dijimos que la capacidad de reconocimiento era el reconocer y recordar información textual, la que vemos directamente en el texto sin usar nuestra imaginación, que la leemos ahí en el mismo texto. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Y te acuerdas qué ejemplo usamos para ese? Creo que había uno que era la mariposa blanca, habíamos esto de como el nombre y los lugares, o sea. Bien, exactamente, súper bien. Súper bien. Entonces, Creo que sería como literal, algo así. sí, exactamente. Ya lo voy a poner con toda la pantalla porque esto va a estar cambiando cada rato de... Entonces, manteniendo esa idea de reconocer y de la información literal, de estas tres, rastrear y localizar, buscar y encontrar, relacionar e interpretar, y reflexionar y evaluar, ¿cuál crees que se refiere a la capacidad de reconocimiento? Reconocí la capacidad creo que era como recordar la información, entonces creo que rastrear, localizar, buscar información. Rastrear y localizar, que acuérdate que era buscar y encontrar, correspondería o sería la habilidad de reconocer. Ya, ahí lo vamos a ir revisando más, pero es la de reconocer. ¿Ya? Y también entraría la habilidad de comprender. Que dice que debe ser capaz de diferenciar el contenido explícito que se encuentra en un texto. ¿Ya? Igual vamos a verlo ahora con más detalle. Luego tenemos el relacionar e interpretar, que sería... Ay, por ejemplo, no sé. Interpretar y analizar. Y luego reflexionar
y evaluar, que sería sintetizar o resumir y evaluar. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se ve muy chiquitito. ¿Ahí se ve mejor? ¿Puede agrandar un poquito más? Sí. De por sí la letra se ve extraña, por si acaso, porque quedó mal recortado, pero... Está bien ahí. Está bien. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Entonces, acá tenemos el cuadro que explica cada uno de los tres grupos de dimensiones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Por una parte tenemos el rastrear y localizar, que dice: los lectores y las lectoras demuestran comprensión mediante la selección y organización de su contenido y de la identificación, o sea, de reconocer de la información en el texto. O sea, reconocer todo lo que está textual y ordenado de cierta forma en el texto. O sea, reconocer, por ejemplo, qué es la introducción, qué es el desarrollo, qué es la conclusión y las cosas textuales que tiene. Por otro lado, tenemos el relacionar e interpretar, donde las lectoras y las lectoras comprenden el texto dándole un sentido a la relación entre las diferentes partes del texto. O sea, esto es más o menos el entender o sacar a partir de la lectura, no textual, no que está literal escrito en el texto, sino que a partir del conjunto del texto, el de qué se está tratando, por ejemplo, cada párrafo. Ya, por ejemplo, este mismo, de las lectoras y los lectores comprenden el sentido del texto organizando los componentes del texto que se han de relacionar, pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes partes del texto. Acá me quiere decir que yo voy a entender de qué se quiere tratar el texto y voy relacionando o haciendo conexiones entre el párrafo 1, que habla de los estudiantes, y el párrafo 2, que habla sobre el tipo de aprendizaje o el tipo de lectura que le vamos a dar. ¿Se entiende? Más o menos, yo sé que acuérdate que siempre aquí en la parte teórica es entender un poquito para después llevarlo a ejemplos. Sí, creo que ella dijo que era relacionar con mediante dos significados, como el significado del párrafo, lo relaciona. Claro. ¿Y para qué Exacto. ¿Y para qué sirve como para relación? ¿Cómo lo relaciono? Porque, por ejemplo, el primer párrafo, digamos que habla de que Juanita iba caminando por la calle. Y en el tercer párrafo dice que Juanita se encontró con Rafael en la calle, en Metro Moneda. Y al relacionarlo, podemos decir, Juanita salió a la calle para juntarse con Rafael en el Metro Moneda. Sí, como relacionar con personajes, en la escuelita con personajes y con lugares. Y con lugares o con las cosas. Acuérdate que no siempre van a haber personajes. Ya los ejemplos, porque la parte más sencilla es la parte de los personajes, como para entenderlo. Pero después pueden ser otro tipo de información. Pero en este caso, claro, se relacionan los personajes y los lugares. Y ahí va a depender del texto también, pero eso también lo vamos a ver. Pero acuérdate que este contenido, esto de las habilidades y de las técnicas, lo vamos a ir trabajando en conjunto. Ahora sí ya puedo prender la cámara. Lo vamos a ir trabajando en conjunto, o sea, por un lado vamos a ir viendo esto, mientras vamos pasando los contenidos, por ejemplo, de texto narrativo o texto expositivo. ¿Cachai?
Hay que escuchar con él. Entonces, teníamos esto que íbamos relacionando y dándole un sentido. Y luego teníamos evaluar y reflexionar, que es como el nivel más alto. Nosotros vamos a partir desde acá, desde rastrear y localizar. Yo creo que van a ser como 2 o 3 semanas como 2 semanas o 2 clases de rastrear y localizar. Después vamos a subir a relacionar e interpretar y después a evaluar y reflexionar. Pregunta, antes de porque se me había olvidado. ¿Cómo te sentiste con el ensayo de esta semana? Un poco mejor, creo que hoy hice mayoría como implícita. Uh-huh. Con el significado, entonces como... Lo que yo creo no, aún no sé. Porque no sé si lo hice bien. Depende de cómo veo. Todavía no te dan el puntaje, ¿cierto? Si en una semana más me van a publicar el puntaje. Ah, ok. Pero si te sentiste un poquito más cómodo con los textos y todo. Sí. Ya. ¿Hubo alguna pregunta que tú te acuerdes que te costó mucho? ¿O algún texto? Sí, sí me había como costado alguno como... Lo intenté como entender la mejor forma y no fue como... Si no, la tira como la chunte. Ya. ¿Recuerda el próximo ensayo cuándo lo tienes? Aún no dice, pero creo que un mes más. Ok. Como creo que el 15 por ahí. Ah, ok. Entonces aquí ya tenemos un poquito más de Y ese es el último. tiempo para trabajarlo. ¿Qué te iba a decir? Ay, se me fue lo que te iba a decir. Lo que vamos a ir viendo también es revisar los textos después. Esto sí va a ser ya después cuando ya estemos trabajando los contenidos más fuertes. El hecho de ir eligiendo a partir del mismo tema del antes, durante y después, el antes, sobre todo con el antes de la lectura, los textos que sientas que te haga más fácil. Si cachai que es, por ejemplo, un cuento y los cuentos los entiendes mejor que una noticia, por ejemplo, irte directamente primero a todos los textos que sean de los que sientes más fáciles y después tomar los más difíciles, cosa de ir asegurando más puntitos. ¿Ya? Entonces a veces quizá no es tan cómodo ir lineal, texto por orden, sino que es mejor saltarse los que se encuentran más difíciles, irte directo a los que sienten más fáciles o que son más cortitos, aunque a veces los cortos son más difíciles. Pero eso lo vamos a ir trabajando después. Sigo con esto. Luego teníamos el evaluar y el reflexionar. De los lectores, las lectoras, demuestran la comprensión del texto. Acuérdate que el evaluar y el reflexionar es como el punto final. Esto es como una escalerita. Teníamos primero rastrear y localizar, después el relacionar y interpretar, y luego el reflexionar y evaluar. Que en la escalerita del otro PowerPoint son 6 escalones, no 3. Que es reconocer, comprender, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar. ¿Ya? Y bueno, en el evaluar es donde se establecen relaciones críticas entre el texto, su contexto y la posición en que los lectores puedan adaptar respecto de él. O sea, se evalúa la capacidad de juzgar críticamente, o sea, analizar, darle opinión, valorar, pero no esa opinión de me gustó porque era bonito, me gustó porque era bonito, me gustó porque era feo, sino que el texto era bueno porque tenía estaba bien estructurado, porque cumplía con el inicio, desarrollo y cierre. Además, creo que los personajes tenían una capacidad
estaban bien desarrollados, porque los presentaban físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy dando ejemplos. ¿Ya? Entonces ahí se va evaluando cada una de las partes del texto, ¿ok? Por eso es el punto un poquito más difícil de las habilidades. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se ve bien, no logran un poquito más. Un poquito más. Ahí. Ahí sí. Ya. Acá tenemos un poquito más separado todas las habilidades y cómo se van a trabajar. ¿Ya? Que este cuadro más o menos explica lo mismo que te había dicho, pero ordenado de otra forma. O sea, teníamos en el rastrear y localizar la habilidad de identificar. O sea, reconocer la información textual y lingüística. Ya, lingüística es como está escrito. Ya, y textual es lo que dice. Casa, en el sur, persona alta, crespa, morena, se vestía de tal forma, era enojón, etcétera, etcétera. Que era textual. Recuerda que el identificar es textual. Lo leemos en el texto. Luego en el relacionar e interpretar teníamos la habilidad de relacionar, o sea, establecer conexiones, ver en qué de aquí tenía que ver con el texto de acá. Sintetizar. ¿Qué era el sintetizar ya? Resumir. Resumir, exacto, súper bien. ¿Ya? Bueno, acá lo dice un poquito más formal, obviamente, que dice la reformulación del contenido original. Básicamente es resumir. Y el inferir, Deducir. deducir, a partir de lo que nos dice el texto. Súper bien. Y luego interpretar. Explicar cada párrafo. Exactamente. Exactamente, muy bien. Fíjate que acá dice determinar la función o finalidad de un elemento textual, o sea, de una parte del texto, para darle un sentido. ¿Ya? Así que súper bien lo que dijiste. Sabes que acá esto viene con palabras más técnicas, un poco más formales, pero cuando ya lo logras explicar con tus palabras, porque está entendido. Muy bien, te felicito. Y luego teníamos el evaluar. ¿Qué sería con tus palabras el evaluar? Opinar algo. Opinar algo, claro. Y ahí recuerda que esas opiniones tienen que ser fundamentadas, o sea, con cosas que avalen o que justifiquen de buena forma esa opinión. Fíjate que aquí dice, con relación a la información presente en el texto, al propósito, la forma del texto, o sea, la estructura, la calidad, la postura del emisor o la intención comunicativa. La intención comunicativa es qué quería decir el texto. ¿Ya? O sea, juicio valorativo. Era un texto muy bueno porque logró dar a entender que las hojas son verdes por tal cosa. La clorofila, creo que es lo que hace que las hojas sean verdes. Sí, por la clorofila. ¿Cachai? ¿Se entiende? Sí. Ya. Luego tenemos... ¿Por qué siempre me hace esto? Esto colapsa.
el desarrollo cognitivo por medio de la lectura. ¿Ya? Acá nos dice que el enfoque comunicativo, que es a lo que va dirigido el lenguaje o la comprensión lectora, busca que las personas sean capaces de extraer los distintos significados, que es lo mismo que hemos estado hablando todo el rato, que explica de otras formas. Y para esto existen estrategias cognitivas y metacognitivas para ser más claros. ¿Ya? Esto es para aprenderlo mejor. ¡Ay! Ya, en esto tenemos que al leer un texto nosotros vamos entendiendo, aparte de lo escrito, por su texto, la forma, el contenido, lo que hablábamos el otro día de el texto habla de esto, su forma es un poema, por ejemplo, y el contenido es lo que quiere decir. Más todo lo que nosotros conocemos de, por ejemplo, ¿conoces a Pablo Neruda? Sí, lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Si tenemos un texto, vamos a hacer el ejemplo del antes de la lectura. Tenemos un texto y dice, título, Oda al Caldillo de Congrio. Tenemos una estructura que son en versos chiquititos. Y al final dice Pablo Neruda. ¿Qué escribía Pablo Neruda, sabes? ¿Es un artístico, cierto? Él es un escritor chileno. ¿Sabes qué tipo de textos escribía? No. Pablo Neruda escribía poemas, poesía. Y la Oda al Caldillo de Congrio es un tipo de poesía que escribía él. ¿Ya? Entonces, si vemos eso, Oda al Caldillo de Congrio, Pablo Neruda. Ahí era el otro PowerPoint. Vamos reconociendo los conocimientos previos. ¿O sabes lo que es el Caldillo de Congrio? Tampoco. ¿Tampoco? Eso es importante. Caldillo de Congrio es un plato típico chileno que es como un tipo de sopa, cazuela quizá. Vean imágenes. ¿Qué es? Como una sopita con verduras. Sí, con fideo. Sin fideos por lo general. Quizá un poco de arroz, pero no necesariamente. Y con papita, con zanahoria, con cilantro. Y el pescado. Es una sopa de pescado, específicamente de congrio. Mira. Y aquí se ve más. ¡Ay, qué chiquitita la imagen! Algo así. Que es básicamente sopa con verduras y pescado. Entonces, si te ponen ese título o algo que tú conozcas, por ejemplo, ahí entran tus conocimientos previos. O sea, si lees Oda al Caldillo de Congrio, ya sabes que es una comida. Ese ya es un conocimiento previo, que el Caldillo de Congrio es una comida. Entonces ahí ya tienes un conocimiento previo del texto. O sea que ya vas a saber que habla de una comida. Luego tenemos, esto pasa por trabajo para ir entendiendo el texto. Todo esto dice que es para ir haciendo inferencias, predicciones y decodificando. Decodificar es ir entendiendo o desenredando el cable. Ya vamos a imaginar el texto como un cable. Tengo un cable por acá.
No se ve bien, ¿cierto? Ah, sí, sí se ve. Tenemos estos audífonos. Todos enredados. Los voy a entregar más todavía. Ya, tengo estos audífonos bien enredados. Y este es nuestro texto. Que es, en este caso, que estamos usando el ejemplo del caldillo de congrio. El decodificar y el comprender. Voy a cambiar aquí efectos para que no se pierdan. Y sí, listo. Tenemos aquí los audífonos todos enredados, que es nuestro texto, el caldillo de congrio. ¿Cierto? ¿Qué es el comprender y decodificar un texto? El decodificar es desenredar el texto. Aquí yo estoy decodificando el texto. ¿Dónde quedó? Ya que a medida que vamos leyendo... Como que está muy difícil, lo vamos haciendo, sacando poca información para entender mejor. Exacto. A medida que nosotros vamos leyendo, esto, el desenredar es ir leyendo, cuando estamos leyendo el texto, o sea, durante la lectura. Ya, aquí yo estoy leyendo y decodificando, o sea, entendiendo el texto. Aquí yo lo decodifiqué. Y el comprender es saber, es lograr reconocer que esto era un cable todo enredado y ahora yo sé que era un audífono, ¿cierto? El comprender es saber que esto funciona para colocarlo en un celular, en un computador, y escuchar música o un audio, principalmente música, o conversar en una llamada, porque tiene micrófono. Esto es el decodificar y comprender. ¿Se entendió mejor con ese ejemplo? ¿Con el ejemplo del cable? Sí, se entiende. Vale. Ya recuerda siempre que el decodificar es eso, es el desenredar un texto. Por lo general el texto, vamos a ver su forma, lo vamos a leer, pero al leerlo no siempre se va a entender a la primera. Por eso es decodificar, buscar, leer tranquilamente para poder ir comprendiendo. Ahí me veo como 10 veces. Desarrollo cognitivo por medio de la lectura. Acá esto nos cuenta que la teoría de comprensión lectora, o sea, lo que hemos estado trabajando y hacia dónde va la prueba de transición, está basada en el modelo interactivo, o sea, el significado de la interacción, el relacionarte con el texto, o sea, leerlo, entenderlo, e incluso rayarlo, marcar palabras importantes y todo, en el que también van a entrar los conocimientos del lector, que recuerda que los conocimientos no son únicamente el saber qué es el caldillo de congrio o saber quién es Pablo Neruda, sino que son tus conocimientos en general. Totalmente. Todos tus conocimientos van a entrar aquí. Ya, por otra parte, los requisitos del texto, que esto es lo que específicamente vamos a estar trabajando, que son los requisitos del texto. ¿Qué son los requisitos del texto ya? Son el hecho de entender que, por ejemplo, si es un texto, un poema, el cómo se lee ese poema. Si es un cuento, el cómo se lee ese cuento. Si es una noticia, también cómo se lee o cuál es la estructura, cómo está escrito ese texto. Esos son los requisitos del texto. ¿La forma como lo leo? El cómo lo leo y el saber cómo está escrito. Ya, te voy a poner un ejemplo. Como estoy compartiendo pantalla, voy a seguir con el caldillo de congrio.
Poemas del alma. Mira, acá. Acá tenemos el poema, que es la Oda al Caldillo de Congrio. ¿Te fijas cómo está escrito? Sí. Ya. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de escritura, ¿cierto? Que es así completito. Que esto es escrito en prosa. Ay. Y acá está escrito en verso. ¿Qué significa esto y a qué se refiere? Los requisitos del texto. Que por ejemplo, acá vemos que está escrito así, inmediatamente se dice que está escrito en verso. Ya, porque no está de línea a línea, sino que está centrada, está al medio, con frases chiquititas, y eso es un poema. Lo que significa que como requisito del texto yo ya sé que es un poema, y dos, que al ser un poema se lee distinto. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina al congrio desollado, su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar. ¿Te fijas que se lee distinto con un ritmo distinto? Sí. Tiene pausas más prolongadas. Todo eso va cambiando. Esos son los requisitos. Ahora, recuerda que el caldillo de congrio es solo un ejemplo. Ya después vamos a ir trabajando el tema de las formas de escritura y todo, que viene ya desde la próxima semana. Bueno, y las estrategias del lector, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Si lo definimos requisito del texto, sería que la forma de que yo como leo, dependiendo la forma que está escrita el texto. Exacto, sí. Y el reconocer la forma en que está escrita, saber de qué tipo de texto se refiere cada forma. Pero bien, muy bien. Ya, acá ahora viene explicado cada una de las cosas. Ya tenemos el conocimiento del lector, o sea, conocimiento de los temas de que se habla en el texto, léxicos, o sea, de vocabulario, reconocer las palabras que tiene. Hay veces que van a haber palabras que para uno son nuevas y no las va a entender. Gramaticales, o sea, sintaxis y concordancia, o sea, el conocer, entender la forma de escritura y que es una oración y todo eso. Y el contexto general del mundo, o sea, conocer un poquito de todo. ¿Ya? Estos tres, o sea, sobre todo léxicos y gramaticales, tienen que ver netamente con saber leer. Simplemente. Y el léxico un poquito más de conocer ciertas palabras, saber qué quieren decir cada palabra. Y el temático, reconocer ciertos temas. En requisitos del texto tenemos la cohesión y la coherencia, que es la lógica en la que está escrita, y la estructura que organiza las ideas, que eso es lo que te decía recién de los tipos de texto. Y las estrategias del lector... son las acciones dirigidas para entender el texto y poder aprender de él. ¿Hay alguno de estos puntos que no se entienda ya? No. ¿No, Rafael? Sí. Ya. ¿Te parece que hagamos una pausa de unos 5 minutitos? Sí. ¿Y ahí seguimos? Bueno. Ya, a las 35 vuelvo a activarme. Ya.
Estábamos acá. Acá. Ya terminamos de ver las estrategias. Y acá van ciertas preguntas. ¿Te acuerdas qué es el lenguaje connotativo y denotativo? El denotativo era el significado del diccionario y el otro que era connotativo era el significado del contexto. Perfecto. Entonces acá, ¿cuál de las siguientes expresiones se advierte o se observa o se ve el uso del lenguaje connotativo? Ya, recuerda que el lenguaje connotativo era el del contexto. Esa mañana iluminada me fui caminando al colegio. No logré comprender la clase de matemáticas porque me distraje. La gripe está causando problemas de salud en nuestro país. La literatura es una forma de expresión. Me siento súper bien contigo, como en el paraíso. ¿Cuál de esas debería tener un lenguaje connotativo? Estoy entre la C y la E. ¿Qué significa? Entre la C y la E. ¿Por qué crees que la C puede ser? ¿Qué significa paraíso? Exacto. El paraíso, recuerda que el paraíso puede ser como en el cielo. Paraíso puede ser como en una isla paradisíaca, así que es bien bonito, que son todas las cosas como bien bonitas. Es que yo también como infiere como la C como puede ser como pandemia. Ya, pero ¿tiene un lenguaje connotativo? ¿Alguna palabra que no sea por diccionario? No, creo que no. No, ¿cierto? Fíjate en eso. Lo que tú hiciste, eso que te refiere a pandemia, fue una interpretación. ¿Ya? O sea, tú interpretaste esto como pandemia. Pero esto es textual. Vamos aquí, paraíso. Paraíso. ¿Hacen las nuevas? No. Mira, el paraíso, según la RAE, es el cielo, un jardín de delicias donde Dios colocó a Adán y Eva, un sitio muy lugar o ameno. Ya fíjate que habla de lugares bonitos, ¿cierto? El cielo, lugares bonitos, jardín de delicias. Es un lugar bonito, el paraíso. Si aquí me dice, me siento súper bien contigo, como en el paraíso. ¿Qué es el cómo? ¿Sabes qué es el cómo? ¿A qué corresponde? Es como parecido. Parecido, exacto. Es una comparación. ¿Ya? O sea, tengo el cómo, que es parecido a estar ¿dónde? Parecido como el cielo, ¿podemos decir eso? Es como estar en el cielo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debería ser? La E.
Y la C no puede ser porque no tiene que ver con la palabra, donde tengo que buscar una palabra que sea connotativa. Exactamente. Recuerda que el lenguaje connotativo no tiene que ver tanto con la idea general, sino que tiene que ver con la palabra y qué quiere decir cada palabra dentro de esa idea general. Y el país, como el problema por salud como nuestro país. País se refiere a Chile. Simplemente no tiene como una segunda interpretación. Recuerda que el connotativo, que es de contexto, tiene que ver con una interpretación de esa palabra según lo que quiere decir el texto. Ya, vamos a ver a la siguiente. Ahí está, el mouse es del otro lado. Bueno, en la denotación era el significado del diccionario. No tiene mayor explicación. Pero la connotación es la intención de la palabra de forma figurada y afectiva. Mira, fíjate esto es importante. De índole afectiva, asociativa, o sea, que se asocia, que se asemeja, y social, que le pone otro significado al significado real de la palabra. Es aquel que se emplea de forma simbólica o figurada. Y no solo comunica sensaciones y sentimientos. Ya es un lenguaje cotidiano, coloquial, poético y narrativo. Si volvemos a las preguntas, esa mañana iluminada me fui caminando al colegio. Esa mañana con harta luz me fui caminando al colegio. No logré entender la clase de matemáticas porque me distraje. No pude entender la clase de matemáticas porque me distraje. La gripe está causando problemas de salud en nuestro país. La gripe está enfermando a nuestro país. La literatura es una forma de expresión. La literatura es para expresarse. Me siento súper bien contigo, como en el paraíso. Me siento súper bien contigo, porque es cómodo, es bonito estar contigo. ¿Te fijas? Esta es un poquito más poética y más cotidiana, no es tan formal como estas anteriores. ¿Estáis? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Mira, y acá tenemos... Pensé que dice que el país porque el país no podía ser, no tenía otro significado a través del contexto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando dice, lo voy a decir como bien romántico, tú eres mi mundo. ¿Significa que tú eres un planeta? ¿Que tú eres mi todo? Claro, ¿viste? Ahí es cuando se refiere el connotativo. Y mira, acá tenemos algunos de los ejemplos. Paraíso, que era la palabra que estaba en los ejemplos de arriba. En el Antiguo Testamento, jardín de las delicias. El valor connotativo es que es de felicidad y alegría. O sea, que lo hace feliz. La tortuga, reptil marino terrestre del orden de los quelonios. No me preguntes qué son los quelonios porque no lo sé. De paso lento y pausado. O sea, si te dicen, cuando te dicen, que eres tortuga, ¿qué te están queriendo decir? ¿Que eres un reptil? Que eres muy lento. Que eres muy lento, ¿cierto? Mano, parte del cuerpo humano
desde la muñeca hasta los puntos del dedo. Connotativo. ¡Ay! ¿Qué hice? Capa de barniz o pintura que se le echa a una cosa. Le echaré una mano de pintura al mueble. Significa que le voy a poner la mano así o que voy a pintar. Ya fíjate que ahí mano no usa el significado normal, o sea que es la parte del cuerpo, sino que mano sería capa, una capa de pintura. En América, sobre todo, esto es más como hacia México, más para esas partes, como en América, amigos o compañeros le dice hola mano, por hermano. ¿Cómo estás? ¿Y ayuda? ¿Habías escuchado esto alguna vez? Échame una mano. Sí. Fíjate que el mano se reemplaza por ayuda, que no es su significado literal, y pasa por ayuda, por mano, en vez de por parte del cuerpo. Bueno, denotativo, connotativo, y aquí vamos con un par de ejemplos. Dame un segundito. Ah, ya. Ahí se alcanza a leer bien. Sí, se casa. Ya. Tenemos fragmento 1. Pocos actores recuerdan con claridad en qué momento de la infancia o la adolescencia brotó el deseo de pasar de la sombra a la luz. Pero saben muy bien cuando dijeron, a diferencia del resto de nosotros, de aquí arriba no me baja nadie. Todos queremos ser el centro de atención, pero la mayoría soportamos mal ser observados. La conciliación de esa paradoja es quizás la primera diferencia entre los actores y los demás mortales. Marcos Ordóñez, telón de fondo. Fíjate en esta pregunta. Aquí es donde te decía que íbamos a revisar las preguntas así como más en detalle. ¿Cómo se puede interpretar la expresión pasar de la sombra a la luz? ¿A qué se refiere con se puede interpretar? ¿Qué era interpretar? Explicar. ¿Explicar? Sí. ¿Ya? Y esta explicación, en este caso, ¿sería una explicación connotativa o denotativa? Connotativa. Connotativa, súper bien. Entonces, vamos con las opciones. ¿Cómo se puede interpretar, o sea, qué sentido se le puede dar de forma connotativa la expresión pasar de la sombra a la luz? A. Pasar de la ignorancia al conocimiento. Salir del anonimato. Apreciar el aire libre. Disfrutar la vida o conocer el mundo exterior. Si es connotativo, ¿cómo se debería responder esta pregunta? Pocos actores recuerdan con claridad en qué momento de la infancia.
el lenguaje connotativo, ¿con qué tenía que ver? ¿Puedo leerlo de nuevo en la lectura? ¿No? Exactamente. Recuerda que el connotativo tiene que ver con el contexto. O sea, para poder responder esta pregunta, poder darle un sentido al pasar de la sombra a la luz, va directamente relacionado, o sea, tiene que ver completamente con lo que dice el texto. Por lo que sí, efectivamente había que leerlo de nuevo. Si quieres léelo tú en silencio, o si lo quieres leer en voz alta también, para ver cuáles son las opciones y cuáles se pueden ir descartando. Pocos actores recuerdan con la caída. ¿Hay alguna que crees que ya se puede descartar, eliminar como opción? ¿Apreciar el aire libre? Ya. Ya descartamos esa. Pero sabe muy bien cuándo se dijeron a diferenciar los otros aquí arriba. Todos queremos ser el centro de atención, pero cuando ya soportamos observando. Pasar ignorancia al conocimiento. ¿Esa la quieres eliminar? Sí. Ok. Ay, ¿dónde quedó esta? ¿Qué significa salir anonimato? ¿Anonimato qué es? Dejar de salir del anonimato tiene que ver con que nadie me conozca a que todos me conozcan. Creo que la B. ¿La B es o la B la eliminas? ¿Es? 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 Ay, se me pierde el punterito. Ahí está. Decimos que es la B. ¿Por qué crees que es la B? Porque dicen donde todos queremos ser centro de atención. Ya. Bien. Vamos a la siguiente. ¡Ay, no sale! Ah, bueno. Creí que tenía la respuesta y la explicación de la respuesta. Pero sí, efectivamente es la B. ¿Por qué? Porque conocer el mundo exterior no habla de conocer hacia afuera, ¿cierto? Sí. Luego teníamos el disfrutar la vida, que tampoco hablaba mucho del disfrutar la vida, sino que hablaba del teatro sobre todo. Apreciar el aire libre, tenías toda la razón en eliminarla, y después podía pasar estas dos, porque también podía entenderse el pasar de la ignorancia al conocimiento por el tema de estudiar actuación. Pero, efectivamente, según el contexto, el deseo de pasar de la sombra a la luz tenía que ver completamente con salir del anonimato. Súper bien, muy bien el análisis y la deducción de cómo responderlo. Así que, muy bien. Vamos con otra. Fíjate que son conversaciones. ¿Qué tienes? Su voz bella apagada me dijo. Su voz bella apagada me dijo. O sea, aquí te digo una entonación apagada. Tengo, qué sé yo, nada, el corazón partido. Y he visto lo infinito, y he visto lo infinito. Juan Ramos Jiménez, melancolía.
¿Qué es la melancolía, sabes? No. Melancolía es algo así como tristeza. Es similar, no es tristeza como tal, pero es muy similar a la tristeza. Creo que se perdió el amor, ¿no? Puede ser, ¿cierto? Porque dice como su voz bella. Puede ser. Ajá, y apagada más encima. Bella, bonita voz, pero apagada, o sea, una voz como triste. Creo que sería como que es bonita, pero no le interesa mucho a él. Ajá. Vamos. La expresión el corazón partido debe leerse en sentido literal, denotativo, metafórico, formal o informal. ¿Cuál de ahí podemos sacar automáticamente? Puedes sacar automáticamente. La A. La A, ya. Y la ¿Por D. qué se puede eliminar la A directamente? Porque dice voz bella y corazón partido. El corazón no puede partir. Eso, súper bien. ¿Y si es literal, cuál otra directamente no se puede eliminar? Si el literal se sacó. El voz no se puede apagar. ¿Ah? Dice donde voz bella apagada. Entonces como la voz no se puede apagar. Exacto. Ahora, cuando dice, se refiere a voz apagada, es como una voz triste, así como, ¿qué tienes? Casi es triste, una voz como muy triste, ¿ya? Pero acá, según la expresión, recuerda que ahora estamos viendo sobre el corazón partido, ¿cierto? La expresión, el corazón partido. Dijimos que no se puede leer literal porque el corazón no se puede partir, no se puede romper. Y si es literal, textual, ¿cuál otra se podría eliminar? Denotativo. Eso, súper bien. O lo vi como connotativo. Eso. Ya. Formal. ¿Cuál otra además se podría eliminar? Formal. Nos queda... ¿Ah? Formal. Bien. Estoy entre la C y la E por ahí, pero me suena más la C. ¿Y por qué te suena más la C? Porque metáfora era como el significado, entonces como el corazón partido podría ser como el significado de algo. Bien. Ay, no vas, no. Pero informal como no está bien, sería como no tan directo, ¿no? Exacto. ¿Ya? ¿Y por qué no es la E? Espérame. Estoy haciendo esto con mucha fuerza. Y... ¡Ah! Recuerda que el lenguaje metafórico es el lenguaje connotativo. Ya son lo mismo. Entonces, si bien esta información está en lenguaje informal, el que sea informal es un sentido, una forma, un sentido en el que se tiene que leer, o es una estructura en la que está escrita. ¿Cómo dijo? No entendí. Nos queda... Es más fácil el puntero. Por una parte tenemos el lenguaje metafórico, que es el lenguaje connotativo. Ya que el lenguaje connotativo, ¿a qué se refiere dentro de un texto? ¿Que tiene un significado? Un significado, exacto. Y que sea informal, ¿qué significa? Que no sea directo del diccionario, del significado del diccionario, ¿no? Como no hay directamente. Ajá, eso, el que no sea del diccionario directamente es connotativo. ¿Ya? El lenguaje formal e informal es cómo está escrito. O sea,
el lenguaje formal es cuando están con palabras más educadas, como más bonito escrito, y el informal es cuando hablamos comúnmente. ¿Como chilenismo, así, algo así? Como chilenismo, exactamente. O el qué sé yo, por ejemplo. El qué sé yo, esto es informal, efectivamente es informal. El texto en general, ya el formal e informal tiene que ver completamente con el texto, todo el texto, no solo con una palabra o una frase. Ya, y el metafórico connotativo, recuerda que tiene que ver con palabras o frases. Si acá nos dice la expresión el corazón partido debe leerse en sentido, ya, en sentido se refiere a si se debe leer de forma literal o no literal, o sea, denotativo o connotativo. Ya recuerden que cuando nos dice en sentido, así como debe leerse en sentido, va directamente a connotativo o denotativo. Entonces, ¿sería metafórico o sería informal? Metafórico. Metafórico. Muy bien. ¿Ya? Informal tiene que ser, si fuera informal, como sería que tiene que ser todo el contexto. Exacto. El informal es todo el texto, todo como está escrito, todo. Si te fijas, mira. Déjame borrar esto. Fíjate cómo está escrito esto. Pocos actores recuerdan con claridad en qué momento de la infancia o la adolescencia brotó el deseo de pasar de la sombra a la luz, pero saben muy bien cuando se dijeron, a diferencia del resto de nosotros, de aquí arriba no me baja nadie, con comillas, con los puntos bien puestos. Todos queremos ser el centro de atención, pero la mayoría soportamos mal ser observados. Fíjate que son palabras muy ordenadas, ¿cierto? Sí. Y acá sale un poco de esa formalidad, porque primero están hablando, es una conversación, y después tiene un qué sé yo, que eso ya es un poquito más informal, más común. Recuerda que es como cuando hablamos con un adulto o con un jefe y cuando hablamos con un amigo o con un papá, cuando hablamos con los papás, que es de una forma, y otra forma es como hablamos con los amigos, que son completamente distintas, ¿cierto? A eso se refiere con formal e informal. Ya. ¿Ya? Pero muy bien. Mira, acá de nuevo tenemos un lenguaje formal. ¿Qué hora es? Vamos con la hora. 12:04. Vamos a alcanzar justo este texto y terminamos con los ejemplos y actividades. ¿Viste que de a poquito vamos trabajando más textos y explicando ciertas cosas? Tenemos. Las computadoras son cajas negras. La mayoría de los usuarios conocemos lo que entra y lo que sale. Y si... ¡Ay! Suena raro. Espérame. Las computadoras son cajas negras. La mayoría de los usuarios conocemos lo que entra y lo que sale, si bien no sabemos qué pasa en su interior. Sin embargo, la tecnología hace todo lo posible para convencernos de que no es necesario comprender en su complejidad, en lo difícil que es para poder utilizarlas. Los sistemas computarizados intentan ser amigables con los no iniciados,
Lo digital se recubre con iconos que representan carpetas, portafolios, impresoras o tijeras. La lógica interna de la computadora se disimula con tranquilizadores, cartelitos que indican presione cualquier tecla. Posmodernidad de Esther Díaz. Ya, este texto es un poquito más difícil. De acuerdo al contexto, la expresión cajas negras significa ¿qué? ¿Qué nos está preguntando acá? ¿Quién está preguntando esto? Sí, ¿qué está preguntando? ¿Qué nos quiere decir esta pregunta? De acuerdo al contexto. Que La expresión cajas negras significa... Si era denotativo. No, connotativo. Sí, connotativo, exactamente, muy bien. Un dispositivo que registra los mecanismos de la mente, un mecanismo o procedimiento desconocido, una computadora en que entra y sale información. Conocemos lo que entra, lo que sale. La C como me más cerca. ¿La C es como la más cerca, crees tú? Sí. ¿La A la eliminas completamente? Y es que nos dice que la segunda palabra es lo que conocemos, lo que entra y lo que sale. Ajá. Entonces, como con el texto, como no me parece mucho como esto. Como está todo la árbol y marco. Como creo que el contexto está diciendo que son para... No, el computador no era compleja para la persona. No era tan compleja, sino era como fáciles. Algo que decir el texto. Ya. Ahora, dijimos que acá era connotativo, ¿cierto? Sí. Nos estaban pidiendo connotativo. ¿Y el connotativo es literal? No. Entonces puede ser la C. No. Entonces el árbol. Perdón, ¿puede ser la C? No. No, ¿por qué? Porque estoy haciendo como literal. Está literal, exactamente. ¿Podría ser la A? ¿Dice en alguna parte algo que registra los mecanismos de la mente? Creo que no. ¿O algo que te haga entender que registra los mecanismos de la mente? No. Léelo de nuevo. Recuerda que ahora léelo buscando eso, mecanismos de la mente. No. Creo que dice... No dice. Como solo lo que dice que la computadora disminuye la tranquilizadores. Entonces, si no dice nada de los mecanismos de la mente, absolutamente nada que tenga que ver con la mente como tal, ¿podría ser la A? Creo que no, porque estaba hablando como el aprendizaje, ¿o no? Yes. Entonces, esta no puede ser porque no hablaba de los mecanismos de la mente, ¿cierto? Nos quedaría la B, un mecanismo. Recuerda que nos dice qué quiere decir la expresión cajas negras. ¿Por qué es la B? Ahora te explico. Ya, si bien ya descartamos que era la A porque no hablaba de la mente, y la C porque estaba literal, recuerda que esa es una forma para reconocer las respuestas. Ir revisando una por una, según lo que me están preguntando, si dice connotativo,
Aquí, ¿qué te recomiendo yo hacer, por ejemplo, en la prueba? Es, me dice, significa, al ladito le haces una raya con tu lápiz mina y le pones lenguaje connotativo. Para recordar qué es lo que te están preguntando. ¿Ya? Esa es una forma como para mantenerte en la idea de qué buscar en las respuestas. Me dice lenguaje connotativo. Si yo sé que el lenguaje connotativo no puede ser literal, busco las opciones que están literales. Después veo, por ejemplo, esta. Mente. ¿Habla de la mente? No habla de la mente. Y las voy descartando. Y nos quedaba un mecanismo procedimiento desconocido. ¿Por qué caja negra significa un procedimiento desconocido? Dice, la mayoría de los usuarios conocemos lo que entra y lo que sale. O sea, sabemos que, por ejemplo, entra en la computadora este PowerPoint y que yo puedo sacar este PowerPoint para llevarlo a otro dispositivo, ¿cierto? O que lo subo a internet y después lo abro en otro computador, etcétera, etcétera. Todos sabemos eso. Porque si pincho este botón, si yo pincho aquí este que es un basurero, yo sé que voy a ir a toda la información que yo he eliminado del computador, ¿cierto? Todos sabemos eso. Ok, si pincho esta carpetita, me va a abrir a la carpeta de archivos. Pero no todos sabemos qué pasa en el interior del computador. ¿Cómo es que el computador logra hacer que al pinchar esta carpetita se abran todos mis archivos? Ya hay personas que sabemos que es que es programación, que son ceros y unos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero eso es información que conoce todo el mundo? No. No, ¿cierto? Por eso es que era la B, porque es un procedimiento desconocido. Sabemos cómo lo podemos usar, pero no sabemos cómo es que se logra que la computadora haga todo lo que nosotros le pedimos que haga. Por eso es que era la B. ¿Ya? En este caso la pregunta iba hasta aquí. Con esas 2 líneas podías responderla, pero había que leerla de nuevo y releerla y con mucha paciencia. Ya recuerda que en la prueba, si bien tenemos un tiempo determinado, hay preguntas con cierta dificultad como esa, que hay que leerlas con mayor detenimiento y esperar un poquito para poder releer y asegurarnos que es la respuesta. Ya, por eso te decía al principio de la clase el tema de ir quizá a los textos que son un poco más sencillos. Por ejemplo, si se te hacen más fáciles los cuentos, partir con los cuentos. Si se te hace más fácil, por ejemplo, los diálogos, partir con los diálogos. Que esto se te dio muy bien el del diálogo. Te felicito, que tienden a ser más difíciles. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo para ir separando las preguntas y poder responderlas. ¿Ya se entiende más o menos cómo es la entrada para responder, cierto? Sí. Perfecto. ¿Ya tienes alguna duda, pregunta, algo que quieras hablar antes de que cerremos la clase de hoy? No, eso era. Ya.